Buen día a todos. Hoy presentamos nuestro trabajo de investigación, redacción de las etiquetas y contraetiquetas de las botellas de vino, a cargo de Aaron Plasencia, Carol Marchán, Francisco Miranda y quien les habla, Didi Macero. Vamos a empezar debatiendo sobre qué es el vino. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en adelante OIV, el vino es la bebida resultante de la fermentación alcohólica de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. La existencia del vino se remonta a los albores de la civilización y, aunque no está claro su origen, hay evidencias de su producción de acuerdo con las investigaciones de Brum, Coleto y McGovern. La producción de vino en países hispanohablantes inicia en España. Al respecto, Darien señala que el vino llega a Sudamérica, específicamente al Perú, país que es considerado como un lugar estratégico para la llegada de las uvas a América desde el viejo continente. En cuanto a la producción de vinos etiquetados en español, en el 2022 la OIB señala que España se ubica en el tercer lugar de producción a nivel mundial, Chile en el sexto puesto y Argentina en el séptimo lugar. Con respecto a las etiquetas de vino, el investigador Sánchez señala que en el antiguo Egipto los vinos tenían inscripciones breves que indicaban el tipo de vino, la cosecha, el viñedo y el productor. Actualmente las etiquetas y contraetiquetas de vino aún contienen información de antaño. Además, de acuerdo con la OIB, se han incorporado otras especificaciones, tales como el grado alcohólico, el contenido neto, el país de origen, entre otros. Con respecto a la definición de vicios de redacción, tanto Hernández Ríos, quien los denomina vicios del lenguaje, como Ordóñez, señalan que son errores, usos incorrectos o construcciones inapropiadas del vocabulario o de la composición escrita. Al respecto, por ser los textos medios de comunicación escrita con los que se informan los lectores, la finalidad es transmitir la información textual de manera adecuada sin incurrir en los vicios del lenguaje. Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar los vicios de redacción de las etiquetas y contraetiquetas de botellas de vino producidas en países de habla hispana, además de proponer enmiendas según la normativa de la lengua española. Ahora doy pase a mi compañero Francisco. Muchas gracias, Didi. Bien, respecto del método de la investigación, el estudio es de alcance descriptivo, de enfoque cualitativo y el diseño es no experimental transversal. El corpus está conformado por vicios de redacción identificados en etiquetas y contraetiquetas de botellas de vino que presentan dos características relevantes. Constituyen ejemplos del tecnolecto de la vitivinicultura y están redactados en español. Por otra parte, para desarrollar el análisis se consideran como referencias fuentes bibliográficas especializadas en ortografía y gramática del español. Respecto de los resultados de la investigación, estos se presentan en subapartados con la transcripción de párrafos específicos de las etiquetas y contraetiquetas de botellas de vino donde se identifican los vicios de redacción, los cuales se destacan en negrita y color rojo. Asimismo, se utilizan tablas para indicar que las etiquetas y contraetiquetas se reconocen mediante códigos de categorización empleados solo en este estudio. Y además se elaboran propuestas de enmienda según cada caso particular, propuestas que se destacan en negrita y color verde. Bien, se comienza con el apartado ortografía. En este caso, en las contraetiquetas de vino se identifican que el símbolo de la locución por ciento se escribe junto a la cifra anterior, es decir, no está separado por un espacio del número que le precede. Asimismo, se incurre en este error lingüístico al redactar el símbolo de mililitro, cuando le antecede una cifra. También se identifica el empleo del punto en vez de coma en la redacción de números decimales. Por otro lado, en la siguiente tabla se identifica el uso inapropiado de las mayúsculas, pues las voces vino y costa se deben escribir en minúscula, ya que pertenecen a la clase de nombre común. En el caso del término vino, el error lingüístico también radica en que la palabra posterior a los dos puntos no se debe escribir en mayúscula, salvo cuando dicha palabra pertenezca a la clase de nombre propio. En cuanto al símbolo metro sobre nivel del mar, este se detallará en el apartado abreviaturas. A continuación, en esta tabla se identifican palabras prefijadas. En este caso, se evidencia la escritura errónea de palabras prefijadas, como semiseco y cofermentación, pues los prefijos deben escribirse junto a la base léxica correspondiente, salvo cuando se haga referencia a su sentido etimológico o la base se escriba con mayúscula. En la siguiente tabla se identifica un apodo.
el cual se escribe entre comillas inglesas cuando lo recomendable es usar comillas angulares porque el texto está redactado en español. Asimismo, se observa el uso inadecuado del guión, pues este signo, entre uno de sus usos, es unir adjetivos o sustantivos. En esta misma línea se identifica el uso erróneo de la barra oblicua, ya que debe indicar proporción y división. En este caso, para evitar la utilización incorrecta del guión y la barra oblicua, se recomienda emplear comas para separar la información textual. Bien, ahora continúa mi colega Aarón Plasencia. El siguiente vicio de redacción está relacionado con las abreviaturas, que se usan para referirse a expresiones complejas, aunque se utiliza el punto después de las letras iniciales que componen el referente. Se deja un espacio después de cada punto. Como podemos ver en el ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la abreviatura de SAC, que como vemos no tiene los espacios respectivos, por lo que en la propuesta de enmienda se indica un espacio después de cada punto. Por otro lado, se observa el empleo erróneo del símbolo de la estructura lingüística metro sobre el nivel del mar. Dicho símbolo se debe escribir con minúsculas, sin puntos y sin espacios, como podemos ver en la propuesta de enmienda del lado derecho. En la siguiente diapositiva veremos el caso de la impropiedad léxica, en el que se evidencian palabras que no están relacionadas con el campo léxico del vino. Como vemos en el lado izquierdo, el vino se muestra potente y en el caso de sensación, que pueden ser reemplazados en el primer caso por sentir, que se define como introducir al vino en la cavidad oral, y en el caso de potente se puede reemplazar por estructurado, que se define como cualidad de un vino cuyas notas se presentan con intensidad, y por último, sensación por notas, que es definido como descriptor organoléptico. Y en la siguiente diapositiva tenemos el caso de la imprecisión léxica. Y se evidencia en la palabra guarda, debido a que no es el sinónimo más adecuado, por lo que se recomienda utilizar el término técnico denominado crianza, referido al reposo del tiempo del vino en una barrica. Además, se evidencia la impropiedad en la palabra gran, puesto que en relación a la armonía no puede expresarse en términos de tamaño, es decir, grande, mediano o pequeño. Por último, se recomienda expresar la cifra en letras, como lo tenemos en la propuesta de enmienda del lado derecho. Seguidamente tenemos el caso del gerundio, en el que se especifica y se identifica un caso de gerundio de posterioridad, en el que se evidencia una acción del futuro, por lo que se propone reemplazar produciendo por producen. Además, se evidencia un caso de impropiedad en el término encuentra, donde se alude a que las viñas, de ser así, se aludiría que las viñas están perdidas, por lo que se recomienda emplear ubicadas. Y a continuación seguirá mi colega Carol Marchán. Gracias, Aarón. Para el análisis de esta investigación, se ha considerado tomar en cuenta las fuentes de Ferrer del texto, Manual de Uso Idiomático del año 1998, Redacción en Movimiento, Herramientas para el Cultivo de la Palabra de López del 2006 y el texto de la RAE del 2018, Libro de Estilo de la Lengua Española según la norma panhispánica. En la siguiente diapositiva, ¿no?, nos centramos en lo que vendría a ser la norma española. Según la RAE, la normativa española es un conjunto de pautas léxicas, fónicas, ortográficas y gramaticales de una lengua. En las etiquetas y contraetiquetas de las botellas de vino que hemos recopilado, hemos constatado que hay usos inadecuados, inapropiados de la normativa. Es así, señalamos los siguientes en el caso de la ortografía. El libro de estilo de la lengua española destaca que los símbolos se deben escribir pospuestos a la cifra que los cuantifica y separados de ella por un espacio. Así lo evidenciamos en el ejemplo, 10 espacio separado del símbolo porcentaje. En otro caso, Ferrer, López y la RAE
para lo que es el símbolo de mililitros, consideran que este debe aparecer en minúscula. Veamos el ejemplo, 750 mililitros, ¿no? Y en minúscula. Por otro lado, Casado Velarde, él considera que para el prefijo, este debe unirse a la base lexical en una sola palabra. Y así tenemos ejemplos como semiseco y cofermentación. Otro aspecto a considerar es el uso de las comillas angulares. La RAE considera que estas deben ser, ¿no? Según jerarquía, deben presentarse y considera que estas son las que se deberían utilizar en primera instancia. Ejemplos, la choni. Otro punto a destacar son los dos puntos. La RAE considera que generalmente se escribe con minúsculas después de los dos puntos. Así tenemos el ejemplo de ingredientes, dos puntos, vino de uva. En la siguiente diapositiva desarrollamos lo que es el aspecto de las abreviaciones. Al respecto, los términos alcohol y volumen, tanto Ferrer, López y la RAE, consideran que las formas reducidas deben estar siempre con un punto final. En relación a metros sobre el nivel del mar, tomamos la postura de Ferrer, en el cual lo considera como un símbolo y, por lo tanto, este debe aparecer sin punto y sin espacios. En la siguiente diapositiva tenemos el gerundio de posterioridad, en la cual Ferrer destaca que este gerundio va a indicar una acción posterior a la del verbo principal. Vamos al ejemplo. Las viñas Queirolo, ubicadas en los valles de Ica y Cañete, especialmente propicios para el cultivo de la vid, producen frutos privilegiados para la elaboración del vino. A continuación, presentamos todas las fuentes que se han utilizado para esta investigación. Agradecemos la atención brindada.